Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos, eso está muy bien. Bien, el tema de hoy es un tema que quizás sea nuevo para algunos, aunque es conocido en la Biblia y está en toda la Biblia. Pero hoy vamos a hablar del ministerio de la liberación. Yo sé que para muchos cristianos, eso es como si fuera un tabú. Para muchos mesiánicos, pues más todavía, como que puede ser que en ocasiones, ustedes saben que hay veces que el ministerio de liberación, ¿qué significa esa frase? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién tiene una idea de lo que eso significa? Ministerio de liberación. Está liberado de algo que lo tenía atado. Correcto. Cuando se libera algo que estaba atado, eso está súper claro. Y ese exactamente es algo cuando se libera a alguien del mundo espiritual en la parte mala. O sea, cuando libramos a alguien de los demonios. De eso se trata. Ahora, eso es algo que hay una connotación bien negativa. Y es lo que hoy vamos a hablar sobre las bases. Hoy este tema es casi una introducción porque es imposible tratar todo el tema. Pero el próximo sábado están invitados para la clase, que es a las 2 de la tarde. Y ahí pueden ver más información de la continuación de este tema. Este tema tiene partes que son fuertes. Unas pues son más fáciles, que es lo que voy a dar hoy. Pero están todos invitados para el sábado próximo, para la continuación. Amén. Y el tema se relaciona, este ministerio de liberación, por lo regular, se asocia con una palabra, exorcismo. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Y a quién le gusta esa palabra? Yo creo que a nadie. Suena feísima, suena terrible. Y es una connotación, yo no la uso, yo no creo que es una forma de enseñarlo, porque tiene varias connotaciones. La primera es que da miedo. Y nosotros no podemos tener miedo. O sea, que el enemigo nos enseña, nos prepara con las películas y con los programas para que la gente tenga miedo de eso. Ahora, ¿ustedes piensan que el enemigo quiere que usted tenga miedo? Sí. Absolutamente. Ellos quieren que usted tenga miedo. ¿Debe usted tener miedo? Absolutamente no. Porque el que está con nosotros es mucho más grande. Ahora, otro problema con esa palabra de exorcismo es que se usa para cierto grupo de personas o cierta clase de personas. Por ejemplo, se asume que un exorcista, que la palabra es feísima, no me gusta, pero para que partamos de lo conocido, tenemos que usarla. Se asume que el exorcismo es un cura católico o un pastor, que son las personas cualificadas para realizar eso. ¿Cuán cierto es eso? Eso es una mentira. Ahora, según la Biblia, ¿cuál es el don del exorcismo? No existe. ¿Por qué no existe? Sí hay dones de sanidad, hay otros muchos dones. Pero ¿por qué sacar demonios no se menciona en la lista de los dones espirituales? ¿Saben por qué? Porque a todos nos toca. Todos estamos calificados bíblicamente para eso. No hay que ser un ministro, no hay que ser un profeta. Los profetas sí es un don, no cualquier profeta. Dios le ha dado esa parte a cierto grupo de personas. La sanación es cierto. Cualquiera puede orar por sanación, pero hay un don especial de sanidad. Y hay otros ministerios con sus dones espirituales. Sin embargo, el de sacar fuera demonios no es un don.
¿Por qué no es un don? Porque es técnicamente un fruto o una autoridad que se nos dio. Ahora, tenemos que borrar la palabra de exorcista. Bíblicamente, la definición de exorcista es seguidor de Yeshua. ¿Te escucharon? Si tú eres un seguidor de Yeshua, tú tienes la autoridad de sacar fuera demonios. No hay un título específico, no hay que ser un pastor, no hay que ser un profeta, no hay que ser nadie especial y con un llamado único, sino que todo aquel, si vemos la Biblia, los seguidores de Yeshua se le dio la autoridad para hacer eso. ¿Y por qué no se hace tanto? Porque hay ciertos requisitos y uno de los requisitos es la fe. Y hay mucha gente que no tiene fe para eso. Mucha gente no sabe qué es su responsabilidad, entre otras cosas. Ok, ahora, algo que hay que decir sobre este ministerio de liberación, que se asume que siempre hay una manifestación, algo como gritos o algo raro. Eso no es así. En la mayoría de los casos eso no ocurre. Me explico. No toda persona que es víctima de un demonio va a estar con manifestaciones como en el piso. Esos son casos extremos. Ocurren, pero hay más personas cautivas de las que usted se imagina. Hay mucha gente hoy en el mundo y hasta en las congregaciones cautivas. Y es nuestro deber de utilizar la autoridad que Dios nos dio para liberarlos. Eso es este ministerio. Ahora, hay que verlo desde su perspectiva más básica. ¿Qué es el ministerio de la liberación? ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando se libera a alguien? Se lo voy a decir. Lo que ocurre es una transacción. Es sencillo. Ministerio de liberación es una transacción. ¿Transacción de qué? Es una transacción de liberar a alguien de una deuda con el enemigo. Repito, el ministerio de liberación es cuando ayudamos a alguien para cancelar una deuda que tiene con el enemigo de Dios. Es tan simple como eso. Uno puede complicarlo, pero nuestro asunto, nuestra labor es ayudar en esa transacción. En la transacción de liberar a alguien de una deuda que tenga con el pecado, lo cual esa deuda es lo que le da permiso a los demonios para estar allí. Toda persona que está siendo poseída o por alguna otra forma está como presa con los demonios, hay un pecado o varios que le da permiso al diablo o a los demonios para que estén ahí. Eso es tan simple como eso. Cuando esa persona queda libre de la deuda, del pecado, los demonios tienen que salir porque pierden la autoridad de estar allí. Pierden su derecho de estar en esa persona. Ok, y es obvio que el enemigo no quiere que uno sepa cómo hacerlo. ¿Ustedes creen que el enemigo que nos tiene presos quiere que sepamos cómo librarnos? No quiere. Y lo que estamos tratando de enseñar hoy y continuando ya en estas semanas es que cada persona que esté presente o que escuche por Facebook, por YouTube o como sea, que cada persona sepa cómo se hace y que se sienta seguro de cómo se hace. Bíblicamente, porque esto está en la Biblia. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, hay una cosa que está súper clara en la Biblia, súper claro en la Biblia, pero se ignora tremendamente. Es la realidad de transacciones. El mundo
o sea, la parte espiritual es un mundo de transacciones. ¿Quién lo había pensado de esa manera antes? ¿Quién había pensado que el mundo espiritual es un mundo de transacciones? Pues déjeme decirle que el mundo espiritual es un mundo de transacciones. Y nosotros tenemos que entender cómo lidiar en ese mundo de transacciones. Suena complicado, pero se lo voy a explicar paso a paso. Ok. ¿Cómo es que caímos en el pecado? ¿A quién le dio Dios este planeta? A Adán y a Eva. ¿Por qué ellos no están vivos hoy? ¿Por qué ellos no son los como los dueños o su heredad vienen siendo dueños de este planeta? Porque hubo una transacción. En el Edén hubo una transacción. Una transacción en la que Adán y Eva le transfirieron los derechos del planeta a la serpiente. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué estamos como estamos? Por culpa de una transacción. Ahora, ¿por qué Yeshua vino para morir en la cruz? Para hacer la transacción más grande de la historia de todo lo que existe. Él dio su vida y realizó una transacción de compra. Nosotros fuimos comprados por una transacción. Nosotros, lamentablemente, vivimos entre dos transacciones. O estamos bajo la autoridad de un dueño que usurpó el planeta y por lo tanto somos dueños de de una persona que se robó este planeta para hacer daño y somos esclavos por el pecado, porque cada vez que usted peca, usted tiene deuda. Ahora, ¿quién puede pagar esa deuda? Nadie. Por esa razón es que nos esclavizamos y la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quién puede salir ileso sin la ayuda de un redentor? Nadie. Ahora, ¿cuál es la otra transacción? La que se hizo en la cruz. Fue la transacción de la cruz que fue la que nos dio todo. Pero tenemos que entender algo, porque hay muchas transacciones en la Biblia que uno no lo ve como transacciones, pero sí lo son. Por ejemplo, ¿a quién le tocaba la primogenitura de ser el pueblo de Dios? A Esaú. Esaú se supone que le tocaba la transacción de que su descendencia fuera el pueblo de Israel. Pero ¿por qué no somos descendientes de Esaú? Porque él hizo una transacción. Él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y ustedes creen que porque Jacob lo cogió fuera de base, que esa transacción no fue válida? Hermano, la transacción fue válida. Sabemos que Esaú perdió su primogenitura. Lo sabemos. Y sabemos que Jacob fue el heredero de la promesa. Y el Mesías vino por Jacob, no por Esaú. ¿Por qué? Porque él hizo una transacción con su hermano y él lo tuvo como que tan liviano que lo vendió por un precio extremadamente bajo, por un plato de lentejas. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. O sea, uno habla tan mal de Esaú, pero en ocasiones hacemos lo mismo. No voy a explicar cómo, pero todo el mundo sabe que sí pecamos sin apreciar la gracia de nuestro Salvador. Pero siempre está la misericordia para que uno vuelva a él. Ahora, ¿por qué hacía falta sacrificios de animales? Pónganse a pensar. ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué
los paganos, los que le servían a los demonios, también hacían sacrificios de sangre, de animales y de seres humanos. ¿Por qué sacrificios? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual y en este mundo, lo que en este mundo nos esclaviza o nos salva es la sangre. ¿Ok? La sangre es como, no sé cómo expresarlo, pero es lo que, como el medio de transacción. No es como si fuera la moneda, porque es una moneda. O sea, no encuentro bien el término, pero es el medio que se utiliza de transacción entre el mundo físico y el espiritual. Que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida, pero también en la sangre está el pecado. ¿Por qué la sangre de Yeshua? ¿Por qué hacía falta sangre? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Porque la única paga de nosotros era con sangre, con una sangre pura por la impura. ¿Y cuál era la impura? La nuestra. Su sangre pura pagó por la sangre contaminada de la raza humana. Y vemos que la sangre se ha descubierto muchas cosas, y con la genética, que más o menos prueban lo que la Biblia dice en cierto modo, porque la Biblia nos da más detalle. Ustedes saben que la genética nuestra tiene memoria. O sea, yo no digo que su cerebro, no es que usted recuerda cosas, no. Su genética, que está en cada una de sus células, tiene memoria de sus antepasados. Muchos de los pecados de los antepasados están dentro de usted, genéticamente hablando. Se ha descubierto, terrible, se ha descubierto con experimentos de ratones para probar este hecho, que estaba un grupo de ratones que no sabía cómo pasar por un laberinto, no sabían. Y toda esa especie no sabía. O sea, y que los ponían, ellos no sabían cómo pasar por el laberinto. Pero cogieron dos grupos, estaba uno que no le enseñaron nada, y un grupo que le enseñaron cómo pasar por los laberintos. Hasta que los ratones aprendieron cómo pasar por los laberintos. Luego, los descendientes de esos ratones del laberinto que sabían, naturalmente sabían cómo pasar por un laberinto, y los otros que no le enseñaron no sabían. Hay memoria en la sangre, hay memoria de pecados de nuestros antepasados, aunque no lo sepamos. Hay pecados que están en nuestra sangre. Estamos contaminados, hermanos. Y para hacerlo más, ¿verdad?, como más espantoso, más dramático, una historia de que eso fue real. Personas con trasplante de corazón. O sea, es obvio que el donante no está vivo. Eso se sabe. Porque si está con corazón, pues si está sin corazón, eso es un problema. Así que es obvio que el donante no está vivo. Entonces, el donante no podía estar enfermo, porque si no, no puede donar. Por lo regular son casos de crímenes o casos de accidentes que donan los órganos. Pues se ha descubierto que ciertas personas, por ejemplo, en casos de crímenes, que han donado su corazón, la persona que recibe el corazón sabe cosas de la otra persona. E incluso se dio un caso increíble que un recipiente de un corazón tuvo sueños y tuvo todo hasta que supo quién fue el que mató a la persona que fue el donante. A tal nivel. Un caso que no sabían quién, y la persona que fue el recipiente pudo descifrar quién fue. Porque había memoria en la sangre. Hermano, eso es verdad. La ciencia va probando lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice que nuestra sangre está contaminada por el pecado, es verdad.
el pecado de nuestros antepasados. Mire, yo vi hace poco algo que me quedé impresionado. Que eso fue, creo que fue en la China o qué sé yo ni cómo fue. Que ya la gente sabe, ya la gente puede hacer con la genética. Y piensen en lo que voy a decir. Con la genética de una uña suya, de un pedacito de piel, pueden sacar su cara. La computadora pueden ver por medio de su genética su cara. Pueden hacer sin verlo a usted por un pedacito de genética. Ahora piensen en esto. Esto va a ser increíble. Su cara está en cada célula de su cuerpo. Piensen en esto. Su cara, su genética, todo lo que es usted, sus antepasados y muchas cosas están en cada célula de su cuerpo. Increíble, ¿verdad que sí? Ahora, de eso estamos hablando. Pero eso fue la parte científica. Ahora regresamos a la Biblia. Eso es para probar que esto tiene una base bien fuerte. Ahora, vemos entonces que la sangre es la única paga del pecado. Por esa razón fue que Yeshua tuvo que derramar su sangre para nuestra salvación. Ahora, ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Por qué la ofrenda de Caín no se aceptó y la de Abel sí? ¿Qué ofreció Caín? Vegetales, fruto de su trabajo, fruto de sus obras. Pero eso no puede pagar por el pecado. ¿Quién fue el que dio la ofrenda correcta? Fue Abel, que fue una ofrenda con sangre. Y cuando vemos en el libro de Hebreos, el capítulo en el 11, verso 4. Miren lo que dice. Pero ustedes vean qué increíble es la sangre. Dice que por la fe, un sacrificio más excelente que el de Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Aquí está diciendo que las ofrendas de sangre de Abel, aún después de Abel haber muerto, dan testimonio de Abel. Pónganse a pensar en esas palabras. La sangre de corderos era un símbolo de la sangre de Yeshua. Y Abel fue el primer, bueno, no primero, fue el segundo, pero fue como de la primera línea de herencia de pecado, porque Adán y Eva fueron los que pecaron y fueron la primera línea, la primera cepa de la humanidad fue con ellos, o la primera cepa se puede decir. Y vemos que ya tenía en su sangre la contaminación del pecado. Y la sangre de corderos vino para limpiar y dar testimonio del perdón de esa persona. Ahora, si yo pregunto, es más, otra pregunta para comprobar mi teoría. ¿Por qué cayó Lucifer? ¿Cuál fue la causa de la caída de Lucifer? Rebelión. ¿Qué más? Envidia, el orgullo. Envidia, orgullo. Teoría comprobada. Esa fue la razón, pero hubo otra razón más siniestra por la cual él cayó. ¿Ah? ¿Y si está en la Biblia? ¿Dónde está Mario para que me ayude? Búscate en Ezequiel, capítulo 28, los versículos 14 al 18. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
¿Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura? ¿O rompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor? Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Hago una pregunta que yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero quizás no se han preguntado. ¿Qué son contrataciones? Porque aquí dice, ok, vemos que Lucifer era perfecto, ¿verdad que sí? Está aquí. Dice que perfecto era en todos sus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Ahora, ¿qué fue ese día y cuál fue esa maldad? Dice en el próximo texto, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Luego, en el 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Ahora pregunto, ¿qué son contrataciones? Suena como contrato, ¿verdad que sí? Son transacciones. Ahora, déjenme decirle algo. En el cielo, ustedes saben que yo les dije a ustedes, cuando empecé, que el mundo espiritual es un mundo de transacciones. Eso no es nuevo. Desde antes de la caída del pecado, ya en el mundo espiritual habían transacciones. Se hacían muchas transacciones. Ahora, ¿quién era este Lucifer? Era uno que cubría a Dios, o sea, era uno de los que cubría el trono. Y era uno que tenía cierta información extra. Y entonces, él hacía transacciones con otros seres. Ahora, en el verso 5, ¿qué es lo que dice? Del 28. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Escuchen esto. Él era experto en contrataciones. Él era experto en transacciones en el mundo espiritual, haciendo transacciones con otros seres. Ahora, fíjense que la gente piensa, y esto no es algo político, aunque suene bien político, la gente piensa que el cielo es socialista. Aquí nos dice que el cielo es capitalista. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice que Lucifer se enriqueció por las muchas transacciones que hacía. Eso es capitalismo. Suena político, y más en esta época. Yo lo sé que sí. Había una bolsa de valores ahí. Exacto, que sí. Vemos que Lucifer se enriqueció por la multitud de transacciones, porque él estaba en una posición que podía hacer transacciones de envergadura. Ahora, pero él empezó a hacer trampa. Se corrompió. Empezó a hacer trampa a los otros seres. Y ese fue el pecado de él. Lean otra vez que la Biblia dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ustedes se dan cuenta lo que pasó aquí. Lucifer hacía transacciones en el cielo, pero había una forma justa de hacer transacciones. Lucifer empezó a hacerle trampa a otros seres para enriquecerse más. Léanlo de nuevo, eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que dice ahí, claro. A causa de su hermosura, él pensó, bueno, yo merezco más que otro. Yo tengo cierta información que otra gente no tiene. Por esa razón es
que él cayó del cielo. Por esa razón fue que Dios lo echó del cielo. Él era experto en transacciones en el mundo espiritual. ¿Y qué pasó cuando vino con Adán y Eva? Otra transacción. Le robó el planeta. ¿Por qué estamos aquí? Porque el experto en transacciones, o vamos a decir así, como el primer tramposo de la existencia, el primer tramposo que fue el que tenía más privilegio porque sabía más de los secretos de Dios, sabía cómo hacer transacciones. Y de eso se trata. Por eso estamos aquí. Por eso es que el mundo espiritual es un mundo de transacciones. Si ustedes no lo sabían, se acaban de enterar. Negociante. Es un mercado. Es un mercado. ¿Quién da más? ¿Verdad que sí? Ok, ahora, vemos que en Romanos 7:14, Pablo dice algo curioso. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es como espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La pregunta ahora es, ¿quién me vendió? ¿Quién me vendió? Adán y Eva. Toda la gente de Adán y Eva nos han vendido. Toda esa gente de Adán y Eva, toda esa gente que ha hecho contratos con los demonios, con los dioses paganos, que lamentablemente creo que somos todos. Todos tenemos la historia de contrataciones con el enemigo. Ahora, si usted, como en el tiempo de antes, si usted hace buenas contrataciones y usted tiene mucha tierra, mucha tierra, y usted muere, ¿a quién va esa tierra? A sus hijos. Y si ellos la usan bien y ellos mueren, a sus hijos. Mientras no haya una transacción de venta, sigue por ir para allá. O sea que mientras no haya una transacción diferente, sigue. Por eso, ahora, en la mayoría de los casos, la esclavitud surgió por un mal negocio. Alguien se endeudó. Se endeudó tanto que tuvo que pagar con la esclavitud. ¿Y qué pasó después? Tuvo que dar su familia y sus hijos como esclavos. Toda la familia. Ahora, la esclavitud sigue de generación en generación. ¿Sí, cierto o falso? Porque la deuda también se hereda. O sea que, aunque en este mundo también pasa, pero hay ciertos límites, ¿verdad que sí? Pero técnicamente, si su padre está con deuda y muere, su hijo tiene que pagar esa deuda. Y si el hijo no puede, va donde el nieto y sigue por ahí la deuda. Claro, en este mundo físico sí hay límites, eso no es tanto. Pero en el mundo espiritual no está ese límite. En el mundo espiritual, si usted tiene una deuda, su pecado, su propio pecado, sus hijos tienen que pagarlo. Ellos no pueden. Así que sus nietos y sus bisnietos y sigue por generaciones. Esa es la realidad del pecado. Por esa razón es que todos tendemos al pecado, porque tenemos una deuda con el pecado y los demonios nos atacan porque hay derechos. Puede ser que sea por sus propios pecados o el de sus antepasados. Recuerden que la sangre tiene memoria. Y va en generaciones lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 20? Aquí hay esperanza. Aquí hay una gran esperanza. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. O sea, fuimos comprados. Ahora, ¿por qué comprados? ¿Quién sabe? Exacto, porque está una deuda. ¿Quién sabe lo que significa la palabra redención? Sí, pero la redención de un esclavo es, el esclavo no puede pagar su deuda.
Ahora viene uno y paga la deuda del pecado y libera a ese esclavo para que sea libre. Eso es redención. Redimir es alguien pagó por ti. Ahora, el pago del pecado es un acto de redención, porque nosotros no podemos pagar la deuda del pecado. Así que viene Yeshua y él dice que pagó, que fuimos comprados por precio. Lo que se acostumbraba era que el que compraba, el que pagaba la deuda, era el dueño. Ahora, piensen en esto. Si usted es un esclavo y su dueño es un opresor, viene uno nuevo y paga su precio, que fue su dueño. Ahora, ¿quién es su nuevo dueño? El que pagó la deuda. Ahora, lo que se hacía era, si era un buen dueño, muchos esclavos le servían por agradecimiento. Aunque sí se ocurría que se pagaba de uno malo para uno peor. O sea, de un comercio como con José, que fue de un lado para el otro, hasta que fue libre. Ahora, eso fue lo que pasó. La cruz fue un acto de redención, un acto de pago. Ahora, pero, ¿cómo uno se mete en problemas? ¿Cómo uno se mete en problemas? Eso está en Proverbios 26, verso 2. Cuando los demonios están atacando más de la cuenta. ¿Qué es lo que pasa allí? Está en Proverbios 26, 2. Para ver exactamente por qué hay personas que son más oprimidas que otras. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, dice que algunas veces, nunca. La maldición nunca llega sin causa. Cuando alguien está oprimido, esa opresión vino por una causa. Y la causa obviamente es el pecado. Puede ser el pecado de la persona o pecado de antepasado. Porque si ustedes ven personas que sus familias corren ciertos patrones, que como de crimen o de cierto tipo de cosas, como divorcio, que eso es como una línea, divorcio y abandono por generaciones. Eso es una maldición. Hay mujeres que son maltratadas y luego se casan otra vez y le pasa eso es una maldición que puede romperse. Todo se puede romperse, pero son maldiciones. Una definición que yo la encuentro bastante clara para ver qué es una maldición es un ciclo. Cada vez que alguien está bajo una maldición es un ciclo, ya sea familiar, ya sea personal. El que está con la droga, que siempre cae en la droga, o el que es alcohólico, que siempre cae en el alcohol, o el que otro vicio. Son ciclos, las maldiciones son ciclos. Cuando uno ora por la persona para que los demonios salgan, y es que la persona tiene que arrepentirse de la causa, porque dice aquí que la maldición no cae sin causa. Si tú te arrepientes de la causa, entonces Dios paga por ti y tú quedas libre de ese ciclo. Así que te pasa unas veces que uno no sabe por qué pasa por cosas y hay ciertas cositas que nadie sabe y ellos saben nada más qué es lo que está causando ese problema. Y hay personas que no aceptan ciertos problemas, que no admiten ciertas cosas. Y el no admitir es lo que causa que la persona siga cayendo en lo mismo o sus generaciones, porque eso es exactamente lo que pasa. Ok, vamos para Gálatas capítulo 3, verso 13. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Él se hizo maldición por nosotros. O sea que Él pagó como Él pagó, tomando nuestro lugar. O sea que la forma en que Él pagó es que Él se hizo maldición y fue un madero para pagar por nuestra maldición.
Ahora, ¿qué es lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15? Colosenses capítulo 2, los versículos del 13 al 15. O sea, ustedes ven que todo tiene que ver con transacciones, ¿verdad que sí? Y mientras más uno sepa cómo trabaja esa transacción, nuestro ministerio es hacer transacciones de liberación. Ahora. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, fíjense aquí este texto. Tiene varias cosas bien interesantes. Ok, en el verso 13 está hablando de nuestros pecados y Él perdonó los pecados. Ok, pero fíjense qué tipo de pecado y cómo vienen esos pecados. Dice que hay un acta de decretos que había en contra de nosotros. Eso no suena como contrato. Acta de decretos. Contrataciones. ¿Por qué Lucifer estaba ante Dios acusando a Job? Estaba haciendo contrataciones para adueñarse de Job. Eso es lo que estaba pasando. Estaba haciendo contrataciones y cuando dice Apocalipsis que él es el que nos acusa. Él es el que nos acusa. Él está haciendo contrataciones continuamente para adueñarse de nosotros, legalmente hablando. Entonces vemos que la cruz dice que es lo que cancela esos decretos, esos malos negocios que hemos hecho. Cuando Él paga por nosotros, Él rompe los derechos que estaban en contra nuestra y los clavó en la cruz. Ahora fíjense lo que dice en el 15. Y despojando. ¿Qué es despojar? Quitar. ¿Despojando a quiénes? A los principados y a las potestades. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace cuando Él despoja? ¿Despoja de qué? De los derechos sobre usted. Y sobre nosotros. O sea que lo que Él hace es que cancela y anula los derechos del diablo sobre usted, sobre los demonios sobre usted. Y lo que hace es que a la fuerza despoja a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es exactamente lo que pasa en el mundo espiritual. Y ese es el ministerio de liberación. Es despojar a los demonios de usted. Todos nosotros tenemos el ministerio y el derecho de despojar a la gente de los contratos del enemigo por medio de la sangre de Yeshua. Eso es nuestro ministerio. Tenemos que hacerlo. Se nos mandó a hacerlo. Y es lo que tenemos que seguir haciendo. Ahora, hay que ser claro. Esto es relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque en Israel no se acostumbraba a hacer eso. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales y el sacerdocio de los levitas no podía hacer esto. Recuerden que tanto la sangre de animales como los levitas, ambos eran simbólicos. Ni la sangre de animales podía hacer algo, ni el levita podía hacer nada tampoco. Eran símbolos ¿de quién? De uno solo, Yeshua, que es nuestro sacerdote real y es nuestro cordero real. Así que vemos que aún los judíos, cuando vieron lo que Yeshua hacía, miren lo que dice en Marcos capítulo 1, verso 27. Ellos se asombraron porque ellos no estaban acostumbrados a ver lo que Él hacía. Era algo nuevo. Marcos 1, 27. Y
todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Vieron eso? Que aún los judíos se sorprendieron. Ningún levita ha hecho esto antes. Ni siquiera los profetas. ¿Cómo es que hay ahora autoridad para sacar fuera demonios? Solamente por medio de la sangre de Yeshua. Eso es lo que a nosotros nos hace libres. Ahora, ¿por qué razón los judíos que todavía no aceptan a Yeshua tienen que hacerlo? Ustedes saben que ya hablamos de quién es Dios, ¿verdad que sí? Y cuando se habla de la Trinidad, no son tres dioses, es un Dios con tres vamos a decir más, pero lo que se conoce son manifestaciones del mismo Dios. Así que cuando vemos la manifestación de Yeshua, es una manifestación necesaria. La manifestación del Espíritu Santo es necesaria. La manifestación de Yahweh, del Padre, es necesaria. Son manifestaciones del mismo Dios. Pero no son por lujo. La manifestación de Dios, es más, el nombre Yeshua, ¿qué es lo que quiere decir? Salvación de Yahweh. Es la salvación de Yahweh al pueblo. Por eso son que es necesario. Y para ellos fue algo nuevo. ¿Cómo es eso que los demonios salen? ¿Con qué autoridad? Para ellos fue una nueva doctrina. Entonces, vemos, ¿qué es lo que dice en Lucas capítulo 9, verso 1? Lucas 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora fíjense que le dio autoridad sobre algunos, ¿no? No todos. Todos los demonios. Ahora, ¿cómo ustedes piensan que el enemigo se siente al saber que nosotros, sus víctimas, tenemos autoridad sobre ellos? No creo que estén muy contentos. Exacto. ¿Por qué existen tantas películas de misterio que la gente le tiene pánico a los demonios y mucha gente tiembla? Porque usted no puede ser efectivo si usted tiene miedo. ¿Qué autoridad usted tiene si usted tiene miedo? El miedo nos roba la autoridad. ¿Por qué el enemigo quiere que uno tenga miedo de sacar fuera demonios? Porque con el miedo perdemos la autoridad. Por esa razón es que no podemos tener miedo. Por esa razón es que estamos dando estos temas para que entendamos cómo funciona el asunto. Porque miren lo que está pasando aquí. ¿Qué es una liberación? Cuando alguien está con un demonio, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hubo un contrato, una contratación, algo que pasó mal, un pecado, que los demonios tienen derecho de estar allí. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como una persona que interviene? Hay veces que la persona misma quiere zafarse de eso, pero no puede. Y oran y oran o sea, porque están cierta debilidad, porque no saben dónde es que está el problema. O ignoran cuál fue la causa real, cuál fue el contrato. Porque si yo, por ejemplo, tengo 20 contratos, pero yo me arrepiento de 15 contratos. O sea, quedan 5 contratos, ¿verdad que sí? Ahora, yo no soy libre. Ahora, la gente a veces se arrepiente de ciertas cosas, pero no de otras. Y esas otras son esas las que están escondidas, que son las que hacen que la persona esté así. Cuando Dios revela cuál es el problema y la persona se arrepiente, la persona queda libre. Porque por medio del arrepentimiento se acepta el perdón. Cuando usted pide perdón, el perdón es una transacción. ¿Ven que todos son transacciones? Pedir perdón, arrepentimiento, es una transacción. Dios te puede hacer libre de tu opresor, pero tú tienes que pedírselo. Tú tienes que arrepentirte y tienes que admitir tu culpa.
Cuando tú admites tu culpa, entonces es que Dios te cubre con su gracia, con su sangre. Y ahí es cuando somos libres de la raíz del problema. ¿Por qué hay gente que no triunfa en este asunto? Porque tratan de llamar al diablo, de que te reprendo y hacen un show. ¿De qué sirve ese show si la persona a quien usted está tratando de ayudar no se ha arrepentido del pecado? El show es en balde. Y, ¿cómo se llama? Lleva una mala connotación, ¿entiendes? Lleva una muy mala connotación. Y hay veces que los demonios a veces pues son poderosos. Y Yeshua dijo, hay ciertos demonios que solamente salen con oración y ayuno. Hay algunos que son fuertes. Y uno tiene que prepararse más en lo espiritual. Uno tiene que hacer más transacciones con Dios, estar más claro con Dios, para tener la autoridad para sacarlos. Porque no son todos iguales. No son todos iguales. Pero por lo menos cuando uno hace algo que la persona se va arrepintiendo, aunque sea poco a poco se gana la batalla. Lo preferible es que se gane rápido. Pero por lo menos con que alguien se le va arrepintiendo poco a poco. O sea, eso es, en ciertas ocasiones, eso es lo que hay que hacer a veces. Pues vamos a ver ahora en Mateo capítulo 10, verso número 8. Mateo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que esto no es un asunto que es opcional. Se nos mandó a hacerlo. Tenemos la autoridad y no es si te place hacerlo. Yo te di la autoridad por si te place hacerlo. Te di la autoridad para que la uses. ¿Okay? Y tenemos que utilizarla. Ahora en Marcos capítulo 3, versículos 14 al 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ok, así que vemos que se nos dio la autoridad, ¿verdad que sí? Y se nos mandó para sacar fuera demonios. También esta sanidad, pero vamos ahora en este énfasis para no mezclar una cosa con la otra. Ahora, ya el tiempo ya se me está yendo, pero continuamos para el próximo sábado a las 2 de la tarde, están todos invitados. Entonces, y hay ciertas cositas que voy a decir que es bueno que los niños no estén, porque va a ponerse son un poquito fuertes. Entonces, bueno, ¿por qué hay personas que no triunfan en este ministerio? O sea, están varias barreras, ¿ok? Hay varias barreras de por qué una persona no triunfa, y es lo que el enemigo más se enfoca. La primera barrera es el miedo. Es la barrera número 1. Y la persona que saca un demonio, vamos a ser así, tiene que tener fe en Dios. Tiene que tener la absoluta fe de que usted está seguro. Pero espera amigo, que hace 25, ya hace tiempo ya. Yo tenía como 19 años. Ya si sacan la cuenta saben cuánto ya tengo. Son 44. Pues me acuerdo que fue él que me invitó a mí para un ministerio en la cárcel. Y cuando me invitó, me dio una introducción especial. Me dijo, mira, estamos yendo a tal cárcel, allá en Bayamón, y hay un señor que el grupo que está, porque ya lo había ido, yo no había ido, que está un señor que la gente le tiene miedo, ¿te acuerdas de él? Y entonces yo pregunté, ¿pero por qué le tiene miedo? Y es porque fue el hombre que fundó la secta satánica de todo Puerto Rico. Y era un hombre que los presos le tenían precaución, hacía ciertas cositas. Y yo dije, pues está bien, pues yo lo cojo. Y yo empecé a hablar con él, y la historia es bien larga. O sea, se lo cuento quizás para otro sábado. Él me contó cómo él entró al satanismo, de pequeño, y me contó toda la historia. Fue una historia horrible. Yo vi fotos de las que son Polaroid, de las que son instantáneas.
de su hijo con cultos satánicos, cartas, bueno, cosas terribles, cosas bien terribles. Y él me decía a mí que él estaba como que, ¿cómo se llama? Estaba como que impresionado, que con nosotros no pasaba nada cuando íbamos allá, porque él ya había tratado de ir a la iglesia en 2 ocasiones, y un día se metieron de estos pájaros de negro, que son de cuervo, que son changos en Puerto Rico, que son chiquitos. Se metieron pero por miles en la iglesia. Y el que está predicando, bueno, todo el mundo se fue de la iglesia. Por eso fue algo que nunca pasa en Puerto Rico. Eso no pasa. Eso no es normal. Otro día fue a la iglesia. Las ventanas empezaron todas a temblar. El que está predicando se desmayó y se acabó el culto. Se hizo una cosa terrible. O sea, un hombre con una presencia diabólica bien fuerte. Va 7, más que 7. Y él, y él me cuenta a mí que varios predicadores famosos de Puerto Rico, que ustedes quizás lo conozcan, Peña Ávila, Pérez allá, y fue otro más que no me acuerdo ahora, fueron donde él, pero nunca regresaron, porque los demonios los atacaron físicamente, bastante fuerte. Los presos varias veces me contaban cosas terribles de lo que pasaba allí, como para pedir ayuda, por favor haz algo, porque era algo bien fuerte. Y a ver cómo cuento la historia, porque para otro sábado pues se la puedo contar mejor, porque es bien larga. Estoy tratando de contar todo. Yo me acuerdo que yo iba siempre por allá, ¿verdad que sí? Y él me contó, tanto él como los otros presos, que ellos vieron una sombra bien grande, o sea que estaba de noche, pero ellos vieron una sombra bien grande. Y la sombra se para frente a él y está hablando con él. Y los presos estaban todos con la sábana porque tenían miedo, tenían pánico, porque miren, ¿sabes? Yo haría lo mismo. Digo, en ese tiempo, ¿verdad? Y él me cuenta a mí que ese demonio él ya lo conocía, que era uno que utilizaban en el satanismo para matar gente. Como él me estaba escuchando a mí, él le dijo, si lo sigues escuchando, te voy a matar. Y como él me escuchó a mí, mandaron ese ser. Y el ser, supuestamente, lo que hace es que abre la boca, y cuando abre la boca, da una luz que mata a la persona. Pero el ser lo que le dijo a él fue, vine a matarte, pero no puedo porque alguien por ti está orando. Y se tuvo que ir. Ahora, la clave es esta. Las oraciones que yo hacía no eran espectaculares, eran como cualquier sencilla. Lo que pasa es que uno no se imagina el poder de las oraciones. Uno ni se imagina el poder que los seres de las tinieblas saben la autoridad que usted tiene. Es usted el que tiene que entender la autoridad. ¿Ok?